Bien, queridos niños, eso ha sido todo por el día de hoy. A continuación les voy a compartir un enlace de un tema que vamos a tratar el día de mañana. Quiero que lo revisen, lo analicen para mañana poder hablar sobre él, ¿ya? Sí, Bien, ahí lo profe. pueden ver en el Sí, chat, profe. lo analizan y mañana conversamos sobre él, ¿sí? Así Ya, que hasta Licen. mañana. Ya, profe. Ya, Licen, muchas gracias. Hola niños, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bien, Hola, bien. profe. Buenos días, Hola, Licen. profe. Buenos Con días, muy frío, bien. Licen. Sí, está un poquito frío, ¿verdad? ¿Sí vieron el video que les compartí ayer? Sí, 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 profe, estuvo Licen, sí lo lindo. vimos. ¿De qué hablaba? De los estados del de agua. los estados del agua. Ya, entonces, para alguien que quizá no lo haya visto o no le haya quedado claro, vamos a verlo de nuevo, ¿ya? Sí, profe. A ver, si están observando ahí, No, profe. Sí, Sí, profe, Sí, ya Licen, ahorita ahora ya. sí. ya, entonces vamos a apagar nuestros micrófonos para poder escuchar, ¿sí? Ya, muy atentos porque vamos a hacer unas preguntas. Peques aprenden jugando. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Es totalmente gratis. Puedes hacerlo desde aquí. Hoy vamos a aprender sobre los estados del agua. El agua está en muchos lugares. La podemos ver en el lago, la nieve, el mar, las nubes, la lluvia y el río. El agua no tiene color, es transparente. No tiene olor y tampoco sabor. Podemos encontrar el agua en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Cuando el agua está en estado líquido y la calentamos, se evapora y pasa a estado gaseoso. Se transforma en vapor. El agua en estado sólido sería el hielo, como este cubito, los glaciares o este muñeco de nieve. Y por último, su estado líquido, como el agua que sale del grifo o la que puedes encontrar en el mar, lagos o ríos. Los cambios de estado se producen por el cambio de temperatura, al calentar o enfriar el agua. Por ejemplo, si metemos líquido al congelador, al cabo de un rato se convertirá en hielo, que es el estado sólido del agua. Pasaría de líquido a sólido. Si calentamos hielo, este dejará de ser sólido y pasará a ser líquido. Y si hervimos el agua, se convertirá en vapor, pasando de estado líquido a gaseoso. Bueno amigos, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. Gracias por vernos y no olviden suscribirse a nuestro canal. Ya. ¿Sí les gustó el video? sí, Sí, Mucho, profe. profe, sí. sí, profe, está muy interesante. Y Licen, estaba muy entretenido. Ya, ¿verdad? ¿Y de qué nos hablaba el video? A ver. Sobre los De estados los del estados agua. del agua. Los estados del agua, Licen. ¿Y cuántos estados del agua habían? Tres. Tres, profe. Tres, profe. Tres, tres, profe.
Tres, dicen. ¿Ya? ¿Quién me quiere decir cuáles eran? Yo, profe. A ver, dígame, ¿cuántos habían? Eran tres, profe. ¿Ya? ¿Y cuáles eran? Líquido, sólido y gaseoso. ¿Ya? ¿Y qué nos decía del líquido? Lo podemos encontrar en ríos y mares. ¿Ya? ¿Qué más? Lo Y está también en también nuestras casas. es, y también es la que bebemos y cae en de la lluvia. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, Nos Erika. decía que el agua no tiene olor, no tiene sabor y no tiene color. Ya, esas son unas propiedades, ¿verdad? Sí, profe. Ya, a ver, ¿quién se quiere ganar un punto que decía, ¿qué pasa si hervimos el agua? Yo, profe, A ver, dígame, Nayeli. cuando nosotros servimos el agua, por la temperatura sale vapor y eso vendría de líquido, el agua se transforma a gaseoso. Ya, muy bien. ¿Y qué nombre recibe el cambio de sólido a líquido? ¿Quién Yo, está? profe, A ver, Luis, dígame. ya cuando el agua, bueno, entra en de un cambio de estado, bueno, se llamaba congelación. Ya. ¿Y dónde podemos ver el agua en estado gaseoso? En la casita, a ver. En las ollas, profe, cuando El las vapor que Cuando, sale cuando del ponemos a hervir una olla. Eso, ¿verdad? Ahí se está evaporando. ¿Ya? ¿Y qué ocurre si dejamos una botella con agua en el congelador? Yo, El profe, agua se congela. Se hace hielo. se convierte en hielo. Se hace Eh, sólido. Ya, entonces pasa de estado líquido a A sólido. 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 Se hace ah, helado de agua, profe. helado de agua. No tiene sabor, ¿verdad? Sí, dicen, no tiene sabor. Bien, entonces como todos han comprendido, vamos a dar una pequeña retroalimentación. Ya habíamos dicho que hay tres estados del agua, ¿verdad? El sólido, el líquido y el gaseoso. Bien, del estado sólido nos mencionan que el agua se vuelve sólida cuando se congela a 0 °C o menos. En este estado del agua se forma en hielo o nieve. Aquí en Ecuador no tenemos nieve, ¿verdad? Pero en otros países sí. Un dato curioso, ¿quieren saber? Dice que el Sí. hielo flota porque está menos Sí. denso que el agua líquida. Esto ayuda a que los animales como los pingüinos vivan sobre él. ¿Ya ven? O sea Ahora, que, ¿cuál? o ¿Mm? sea, profe, que los pingüinos viven en algo sólido. Sí, porque de caso contrario se hundirían. ¿Ya? A ver, el otro estado, ¿cuál era? El Líquido. Sí, Líquido. profe. líquido. ¿Ya? En este estado es más común que vemos todos los días, ¿verdad? Cuando la mamita va a preparar el cafecito o alguna agüita para la sopita, siempre vamos a ocupar el agua. Y el agua que bebemos y usamos para bañarnos, cocinar o regar las plantitas. Un dato curioso es que el 70% del planeta Tierra está cubierto por agua. ¿Sabían eso? No, dicen. ¿Y No, dónde está toda profe. esa agua, Profe. profe? No, profe. Ujú. Ya, pero solamente una pequeña parte es dulce que podemos tomar, porque la otra parte se encuentra ¿en dónde estará? En los... En el Océanos. mar. En los Del mares, profe. mar. Y el agua Ah, del mar es salada. 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 Entonces esa no nos sirve para poder consumir.
Ya, y el último estado, ¿cuál me falta? Gaseoso, profe. Gaseoso, profe. Gaseoso. El gaseoso. Ya, aquí el agua se vuelve en estado gaseoso cuando se calienta mucho. Por ejemplo, a 100 grados centígrados. Se convierte el agua en gas y este vapor sube al aire y forma parte de las nubes. Por ejemplo, no podemos ver el vapor de agua puro, pero sí podemos ver el vapor blanco que sale de una olla, ¿verdad? Cuando están calentando una agüita, que son pequeñas gotas de agua. Ahora, ¿cómo cambia el agua de estado? El agua cambia de un estado a otro según el calor. Por ejemplo, si hablamos de fusión, es de sólido o líquido cuando el agua se derrite. En cambio, la evaporación de líquido o gas cuando el agua se hierve o se evapora con el sol. Y la condensación cuando el vapor se enfría y forma gotas, como en los vasos fríos. ¿Se han visto que alrededor empiezan a crearse como gotitas? Sí, dicen, Y como en las nubes, Exacto, este es un ejemplo claro. Ahora, ¿por qué es importante el ciclo del agua? ¿A alguien tal vez se le ocurre algo? para tener más agua, profe. Y Para Ya, también tener vida, profe. gracias a eso tenemos la lluvia. ya que es muy necesario para las plantitas, ¿verdad? Para que todo esté verdecito, si no, todo se seca. Y si no tenemos árboles tampoco, no podemos tener un aire puro, porque ellos son los que se encargan de eso. Ahora, el agua es una única sustancia que se encuentra en los tres estados, ¿ya? Lo vemos como en el hielo, que están en los polos, si es líquido, en ríos y mares, y vapor en las nubes o en el aire, ¿ya? Ahora, por ejemplo, el agua, ¿cómo la conocemos? La que bebemos, la que cae en la lluvia o la que usamos para bañarnos. Por ejemplo, ¿en dónde le encontramos a este estado líquido? En los ríos los y mares. ríos. Ya, si tenemos el agua en un vaso, en la lluvia, en los ríos, ¿verdad? ¿Y el estado sólido en qué decíamos nomás que estaba? En En el el hielo, hielo, En el profe. hielo, profe. En Lo- los polos. Los cubitos de hielo que ponemos en la refri, cuando ¿verdad? se hace nieve, profe. La nieve. La nieve, Un helado. un helado. Y cuando el agua se evapora por el calor se convierte en vapor de agua, pero no siempre se ve, así como les mencioné. Por ejemplo, ¿qué decíamos? ¿En dónde se ve comúnmente el vapor? Cuando En las ponemos a hervir la olla, profe. En la olla caliente. Eso. Ahora, ¿qué permite cambiar de estado? ¿Cuál es este factor que cambia los estados del agua? Su temperatura, profe. Eso, muy bien. Este es un factor importante. Caso contrario, no cambiarían de estados, ¿verdad? Ahora, ¿qué les parece si vamos con algunas adivinanzas? A ver si pusieron atención y lo relacionamos, ¿ya? Sí, listen. Sí, A Sí, ver, profe. profe, me gusta. ya escuchen. Entonces, yo les digo y levantan la mano, ¿ya? El que primero levante la mano. Soy fría y dura como una piedra. Antes fui agua y ahora hielo en la nevera. A ver, Naomi. Estado sólido. Ya el estado sólido, ¿no es cierto? Porque primero dice que es fría y dura como una piedra y que antes de eso fue agua. Entonces estábamos hablando del estado sólido. Muy bien. Ahora vamos con la siguiente. Soy líquida, transparente y sin sabor. Si tienes sed, te doy lo mejor.
A ver, Luis, Profe, es el estado líquido del agua. eso, porque dice que es líquida y transparente y sin sabor. Muy bien. A ver, ahora la última. Dice, no me puedes tocar ni ver. Salgo cuando el agua empieza a hervir. A ver, Nayeli. El estado gaseoso, profe. Eso, muy bien. ¿Sí les gustaron estas adivinanzas? Sí, 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 profe. 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 Ya, ¿no es cierto? Hoy aprendimos un tema nuevo que es muy interesante, que ese lo vamos a ver en el transcurso de nuestra vida cotidiana, porque siempre nos estamos relacionando con los estados del agua, tanto el sólido, líquido o gaseoso, ¿ya? Y hay que tener un poquito de conciencia de que hay que cuidar el agua en todos sus estados, ¿ya? ¿Sí les gustó la clase? Sí, Sí, profe. Profe, Sí, muy interesante. Ya, entonces ahora ya saben cómo es el nombre de los estados del agua. Ya le van a decir a la mamita que cuando calienta agüita en la olla, ¿qué estado era? Estado Gaseoso. 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 Gaseoso, ¿verdad? Y cuando le sirve una limonada o algo, ¿ese estado? Líquido. 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 Ya, ¿y cuál más nos falta? El último. El sólido. Sólido. Sólido, profe. Ya, ¿y el sólido en dónde lo encontrábamos? En El los hielo. hielos, los En el polos. hielo, ¿verdad? Ya, entonces, queridos estudiantes, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya quedado claro. Nos vemos el día de mañana. Chao. chao, Chao, Listo. profe. profe. Mañana, Hasta profe, Hasta mañana. hasta gracias. luego, Hasta Licen. mañana. Chao.